Ars et Clio. Con Mike Lamota. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Ars et Clio. Vamos a ver los acontecimientos históricos de los cuales celebramos efemérides esta primera quincena del año, esta primera quincena de enero. Entre otras muchas cosas vamos a hablar del calendario juliano, de la última competición de gladiadores en la antigua Roma, de la expedición de Pedro de Valdivia a Chile, de la Revolución Cubana, de la Guerra de Granada. Vamos a hablar de Lutero, del fin de la Primera República Española, del cruce del Rubicón por Julio César, del pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética, de los descubrimientos de Legazpi, de la conquista de Mallorca por Jaime I y de la conversión de Recaredo a la fe católica. Y en el repaso de los nacimientos de esta primera quincena vamos a hablar de Rodrigo de Borgia, de Lorenzo de Medici, de Marco Tulio Cicerón, de Isaac Newton, de Enrique IV de Castilla, de Juana de Arco, de Teodosio I el Grande y de Marco Antonio. Y en cuanto a los fallecimientos, trataremos las figuras de Catalina de Aragón, de Marco Polo y de Galileo Galilei. Prometo que lo voy a hacer lo más fácil, lo más sencillo y lo más rápido posible, ya que están ustedes al otro lado del auricular. Como mínimo voy a tratar de que no se desconecten. Así que no se vayan porque empieza el capítulo primero de Ars et Clio. Hasta la instauración, el 1 de enero del año 45 a.C. del calendario juliano por parte de Julio César, los romanos habían regido el tiempo mediante el calendario romano, basado en 10 meses lunares de 29 días y medio. Por influencia griega se pasó a dividir el año en 12 meses de 29 o 30 días. Luego de la implantación del calendario juliano, se divide en 365,25 días, lo que implicaba que era unos minutos más largo que el año trópico, que es el tiempo que tardan las estaciones en sucederse. Por lo tanto, el calendario juliano perdía 3 días cada 4 siglos, y aunque al principio esa diferencia fue obviada, en 1582 hubo de implantarse el calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente. En el año 404 tiene lugar en Roma la última competición conocida entre gladiadores. Es la última de la que se tiene noticia, pero no implica que realmente sea la última que se hizo, porque podría haber sido perfectamente que en alguna provincia más lejana de la capital se hubiera seguido realizando este tipo de competiciones. Dice la leyenda que en el año 391 San Telémaco había sido asesinado por la multitud al intentar interrumpir una pelea de gladiadores. Asesinado por la multitud, es decir, que la propia población de Roma no quería que le quitaran aquel pasatiempo. Y posteriormente el emperador Honorio hizo abolir las peleas de gladiadores. Hay que tener en cuenta que para el 404 ya se había convertido la religión cristiana en la oficial del Imperio Romano. En el año 1000 después de Cristo se dio lo que la tradición historiográfica ha venido a llamar el milenarismo, y era básicamente el miedo a que en el año 1000, cuando se cumplían 1000 años del nacimiento de Cristo, se fuera a acabar el mundo. Se dijo que hubo peregrinaciones masivas a Jerusalén para morir en Tierra Santa, pero más tarde se supo que fue una tradición totalmente inventada durante el Renacimiento, es decir, 5 siglos después, y exagerada profundamente en el siglo XIX.
Y el 1 de enero también, pero de 1540, sale desde Perú Pedro de Valdivia, iniciando así la expedición a la conquista de Chile. Sale del Cusco, que había sido la ciudad más importante del desaparecido imperio inca, con un puñadito de españoles y algunos indígenas. Lo acompaña Inés de Suárez, que es la primera mujer de la que se tiene constancia en la historiografía chilena. Es una mujer procedente de Extremadura, de Plasencia, que viajó a América en busca de su marido, al que había perdido la pista tras viajar también a América para hacer fortuna. Hay un libro interesante de Isabel Allende que se llama Inés del alma mía, que yo leí hace bastante tiempo y me gustó, aunque hay que decir que es la historia explicada desde un punto de vista absolutamente etnocéntrico, es decir, los conquistadores son los buenos y los malos son los indios, los indígenas chilenos. Por caprichos del destino, también el 1 de enero, pero de 1818, se fecha la proclamación del Acta de Independencia de Chile. Y el 1 de enero de 1880 se empieza la construcción del Canal de Panamá en el Istmo de Panamá por Ferdinand de Lesseps, que nos sonará porque es un personaje que, aparte de empezar el canal, dio nombre a algunas calles en la península ibérica y algunas paradas de metro. Esto supuso un hito en la historia de la comunicación entre Europa, América y Asia, porque precisamente Cristóbal Colón en 1492, cuando marcha hacia el occidente, desde la península ibérica, lo que busca es llegar a Asia, a las Indias. No cuenta con encontrarse un continente nuevo en medio, no es un viaje de descubrimiento y conquista, sino es un viaje en busca de una tienda. Lo que querían era encontrar una manera de llegar a las Indias que no fuera la terrestre, que estaba monopolizada por los turcos otomanos, o la que circunnavegaba África, que estaba monopolizada por los portugueses. Luego, se encontraron, en lugar de un paso tranquilo y amable a través del océano hacia Asia, con un continente. Pero durante 3 siglos y pico, casi 4, la obsesión fue encontrar un paso mediante el cual se pudiera cruzar del océano Atlántico al Pacífico sin tener que cruzar por tierra el continente americano. Y el 1 de enero de 1959 es la fecha canónica del triunfo de la Revolución Cubana. Es el día en que Cienfuegos y el Che Guevara entran a La Habana, triunfantes, después de haber ganado la guerra al dictador Fulgencio Batista. Unos días después, Fidel Castro llegará a La Habana después de haber hecho todo el recorrido desde Santiago, parando en cada ciudad a hacer un discursito. Es el viaje idéntico pero a la inversa que hizo su cadáver cuando murió en el año 2016, desde La Habana hasta Santiago, donde fue enterrado. El 1 de enero de 1431 nace Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, llamado en el siglo Rodrigo de Borgia, un papa muy importante del Renacimiento romano, de origen valenciano, no él era romano ya, pero sus antecesores eran nacidos en Valencia, eran los Borja. Al ir a Italia se italianizaron el apellido por Borgia. Fue el padre de Lucrecia de Borgia, una mujer a la que la historiografía ha vilipendiado a placer durante muchos siglos, pero que últimamente se está intentando recuperar su figura con un poquito más de acercamiento a la realidad. Y el 1 de enero del 1449 nace también Lorenzo de Medici, banquero y político italiano y mecenas del Renacimiento. También un personaje de suma importancia en el movimiento artístico conocido como el Renacimiento, que no hay que entender como una vuelta al clasicismo
per se, es decir, porque sí, o volver a poner al hombre como medida de las cosas, porque no es exactamente eso. El Renacimiento no es más que una decisión política de las élites que gobernaban Florencia en el siglo XV para diferenciarse de lo que ellos llamaban los bárbaros del norte, que eran los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que cruzaban los Alpes y descendían por la Lombardía y la Toscana hacia Roma para hacerse proclamar emperadores por el Papa. Hay una historia muy compleja, la historia de Italia es muy compleja, pero hay una historia que es la lucha entre güelfos y gibelinos, que eran los italianos partidarios del Papa o del emperador. Y en Florencia se quisieron desmarcar del emperador del Sacro Imperio mediante una vuelta a la cultura y al arte clásicos del Imperio Romano clásico. El 2 de enero de 1492 cae el reino nazarí de Granada, se rinde ante el ejército de Fernando e Isabel, posteriormente conocidos como los Reyes Católicos, poniendo fin a un movimiento que la historiografía ha querido conocer como la Reconquista. Es una etiqueta que hoy en día no está demasiado bien vista porque el régimen franquista la utilizó también para referirse a la Guerra Civil Española, en la que, según ellos, estaban reconquistando España otra vez a los enemigos de España, como en su momento se entiende que fueron los reyes musulmanes, los califas musulmanes. El partido de ultraderecha Vox también está utilizando últimamente o lo utilizó por lo menos al principio de haber ganado los escaños en Andalucía, está utilizando también este nombre para referirse al hecho de que está reconquistando de nuevo, otra vez, España ante los enemigos de España. El 3 de enero de 1521, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. Hablar de Lutero implicaría poder estar hablando durante horas de este mismo tema, pero lo resumiremos diciendo que era un monje alemán que colgó unas tesis en la puerta de una iglesia alemana que se repartieron por toda Europa, se multiplicaron gracias a un invento que hacía poco que había tenido lugar en Europa, que era la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Entonces, bueno, Martín Lutero lo que hace es quejarse amargamente de la venta de indulgencias, que no es otra cosa, según las propias palabras de Lutero, que la venta del perdón eterno a las almas pecadoras de los cristianos. Es decir, los curas iban por las aldeas diciéndole a los campesinos que si ellos mismos o algún familiar que tuvieran, que pensaran que después de haber llevado una vida pecaminosa podía estar pagando sus pecados en el purgatorio, al tintineo de la moneda en la bolsa, palabras textuales de Lutero, esa alma quedaba liberada de ese castigo. Y esta venta de indulgencias no fue motivada por nada más que por la intención de renovar Roma durante el Renacimiento, es decir, se vendieron indulgencias para pagar las obras del Renacimiento, para que Roma volviera a ser aquella ciudad importante, capital de la cristiandad que siempre había querido ser y que había quedado muy destruida después del tiempo que los papas habían pasado con sede en Aviñón en lugar de en Roma. Y lo único que consiguieron fue la escisión de gran parte de la Europa del Norte en otra corriente cristiana. El 3 de enero de 1874, el general Pavía da un golpe de estado y disuelve las Cortes de la Primera República Española. República que duró tan solo un año, que tuvo 4 presidentes, que terminó muy mal, de hecho con la restauración de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, y que ha tenido muy mala fama en la historiografía de la propia España. Y según la tradición, el 3 de enero del 106 a.C., nace Marco Tulio Cicerón, filósofo y estadista romano muy famoso, por haberse opuesto a Julio César y a los triunviros, es decir, por haber pretendido preservar las tradiciones romanas republicanas ante los desvaríos, digamos, imperialistas de ciertos personajes de la Roma de su tiempo.
El 4 de enero de 1493, la tripulación de Cristóbal Colón vuelve desde la isla de La Española, actual es Haití y República Dominicana, de regreso a España. El 4 de enero también de 1643 nace el físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático Isaac Newton. Un señor que, pese a haber pasado la historia como matemático, era más religioso que cualquier otra cosa. No hay ni que explicar la famosa anécdota de la manzana que le hizo caer en la cuenta de que tal vez existía una fuerza universal llamada gravedad que ejercía su presión hacia la Tierra, razón por la cual no flotamos. Y el 5 de enero de 1425 nace Enrique IV de Castilla, apodado el Impotente por sus adversarios, ya que a su muerte se producirá una guerra civil en Castilla, como es tradición en las Castillas, empezar y terminar los reinados con guerras civiles, herencia directa de los reinos visigodos que con tanto ahínco querían emular. La guerra civil se producirá entre su hermana Isabel, posteriormente conocida como la Católica, y su hija Juana, apodada la Beltraneja por sus adversarios partidarios de Isabel, porque se decía que al ser impotente el rey, su hija no era legítima, es decir, que su mujer había quedado encinta de un caballero de su corte llamado Beltrán de la Cueva. La guerra la ganará Isabel de Castilla, dándole un giro bastante importante y significativo a la historia de la península. En 1932 nace Umberto Eco, escritor y filósofo italiano muy interesante, escritor, por ejemplo, sin ir más lejos, de El nombre de la rosa, espectacular novela y espectacular película, autor de una frase célebre que a mí personalmente me gusta mucho, que dice lo siguiente: los europeos estamos absolutamente obsesionados con las fronteras desde la caída del Imperio Romano. Y el 5 de enero de 1938 nace Juan Carlos I, rey de España, actual rey emérito, más conocido como el asesino implacable de elefantes, el dilapidador de fortunas y el mujeriego o picha brava. El 6 de enero de 1494 se funda la Isabela, que es la primera población española en América, en la actual República Dominicana, y fundada por Cristóbal Colón. En 1535, en el actual Perú, se funda la ciudad de Lima, llamada en ese entonces Ciudad de los Reyes, por Francisco de Pizarro, y se convierte en la capital de la gobernación de Nueva Castilla, que luego será el Virreinato del Perú y que actualmente es la capital de la República del Perú. El 6 de enero también de 1945, en Polonia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas ocupan el campo de concentración de Auschwitz y liberan a más de 5.000 prisioneros. 6 de enero también de 1412, Juana de Arco, heroína francesa, canonizada por la Iglesia Católica, nace en Francia. Esta mujer fue conocida además murió muy joven, por haber tenido conversaciones, hilo directo que diríamos hoy, con el Dios cristiano, que sirvió para que los franceses se animaran en la guerra de los 100 años contra los ingleses. Finalmente fue condenada a la hoguera por brujería. Y el 6 de enero de 1822, el empresario millonario y arqueólogo prusiano Heinrich Schliemann nace y será el encargado de descubrir las ruinas, por ejemplo, de Troya. El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei observará por primera vez las 4 lunas de Júpiter a través de su telescopio. Y el 7 de enero de 1789 en los Estados Unidos se realizan las primeras elecciones presidenciales que ganará George Washington, antiguo o hasta la fecha primer comandante de las tropas en rebelión de los Estados Unidos en contra del Reino de Inglaterra. El 7 de enero de 1536 también va a morir Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera esposa de Enrique VIII de Inglaterra.
Para separarse de esta señora que no le dio ninguna descendencia masculina a este hombre que por otra parte pertenecía a una saga de reyes no muy legítimos por razones demasiado extensas de explicar, directamente Enrique VIII se va a separar también de la Iglesia romana, aprovechando la escisión luterana o protestantista de parte del norte de Europa, y va a proclamarse él mismo como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El 8 de enero de 1324 fallece Marco Polo, explorador italiano nacido en 1254, que va a ser el primer europeo del que se tenga noticia en recorrer la ruta de la seda desde Europa, desde Constantinopla, desde Venecia, iniciándose en Venecia, hasta el extremo oriente, pasando bastantes años en la corte del Gran Khan, del emperador de Extremo Oriente. Fallece también Giotto, importante pintor italiano del 480, del primer Renacimiento, sin ir más lejos, el campanile, es decir, el campanario de la iglesia de Santa María de las Flores de Florencia, es una obra suya. Y el 8 de enero de 1642 va a fallecer Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano. El 9 de enero de 1875 llega a Barcelona Alfonso XII a bordo de la fragata Navas de Tolosa procedente de Marsella. Después del fiasco de la Primera República se va a coronar rey de España, iniciando así la primera restauración borbónica. El 10 de enero del año 49 a.C., Julio César cruza el río Rubicón, marcando el inicio de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. El río Rubicón se encuentra a la altura de la desembocadura del río Po y era la frontera natural que marcaba el Senado, más al sur de la cual las tropas romanas no podían descender porque si no se consideraba casus belli, es decir, cuando Julio César cruzó el Rubicón con sus tropas, con sus legiones camino de Roma, sabía muy bien que estaba declarando la guerra al Senado de la ciudad. Por lo tanto, desde entonces, cruzar el Rubicón se entiende como llevar a cabo una acción que no tiene vuelta atrás y cuyas consecuencias son irremediables. El 10 de enero de 1941, en Berlín, entre la Unión Soviética y Alemania, se firma el pacto que delimita las nuevas fronteras entre los dos países, pacto conocido como Molotov-Ribbentrop, y que no será demasiado respetado antes siquiera de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y el 10 de enero del año 1 a.C. Fallece Herodes el Grande, rey de Judea. Era un rey del reino independiente de Judea que, con todo y con ser independiente, era vasallo o satélite del Imperio Romano y que llegó a gobernar gracias al apoyo del Imperio Romano. Es un rey que sale mucho en la Biblia porque murió tan solo un año antes del supuesto nacimiento de Cristo, y fue en su órbita en la que se desarrolla el principio del Nuevo Testamento. El 11 de enero de 1565, el conquistador español Miguel López de Legazpi toma posesión de las Carolinas Orientales, hoy conocidas como Islas Marshall. Y en 1933, en Casas Viejas, también un 11 de enero, en Cádiz, tienen lugar los llamados Sucesos de Casas Viejas, un alzamiento anarquista que tuvo una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil. El 11 de enero también del 347 después de Cristo nace Teodosio I el Grande, emperador romano. Entre los años 378 y 395, nacido en Hispania y que fue el encargado de convertir a la religión cristiana en la única religión de curso legal en el Imperio Romano. El 12 de enero de 1230, Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, conquista precisamente la isla de Mallorca en manos de los musulmanes.
Y el 1610, también el 12 de enero, se decreta la expulsión de los moriscos de Andalucía. El 13 de enero del 587, Recaredo, rey visigodo de la Hispania, declara su adhesión y la de su familia a la fe católica. Recaredo es un rey visigodo muy importante en ese sentido porque fue el primero en convertirse al catolicismo. Cuando los visigodos en el siglo V llegan a la Hispania, lo que se encuentran es una población hispano-romana de tradición católica, pero ellos no son católicos, son arrianos. A veces pensamos que la Iglesia Católica ha sido una, monolítica e inquebrantable durante toda su historia, pero no fue así para nada. De hecho, el arrianismo tan solo fue una más de las tradiciones o de las iglesias cristianas que hubo, sobre todo en la antigüedad. La única diferencia entre los católicos y los arrianos era que estos últimos no creían en la divinidad de Jesucristo, sino que lo contemplaban simplemente como una creación de Dios, no el propio Dios. Recaredo, cuando llega a Hispania, se encuentra con esa sociedad dividida entre los hispanoromanos que ya ocupaban la península y los godos que le seguían a él, lo que implicaba dos iglesias, dos liturgias, dos presupuestos y no hacía más que complicar la coexistencia entre ambos pueblos. Así que, por cuestiones de orden práctico, Recaredo, tal día como un 13 de enero del año 587, decide convertirse a él y a su pueblo al catolicismo. Y el 14 de enero, ya para finalizar, del año 83 a.C., nace Marco Antonio, militar y político romano. Marco Antonio fue estrecho colaborador de Julio César y su sucesor, digamos, cuando Julio César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C. en las puertas del Senado, pactó con sus asesinos, llamados autoproclamados libertadores, su destierro para que él pudiera gobernar con calma. Luego aparecería Octavio, un tipo muy importante en la historia del Imperio Romano y por ende de Europa. Octavio le disputó el puesto a Marco Antonio, ya que era el hijo adoptivo de César y quería seguir con su dinámica centralista e imperialista para acabar con la República Romana. Marco Antonio se fue a Alejandría junto a Cleopatra, con la que se casó, con la que también había estado Julio César con anterioridad, y desde allí se enfrentó en varias batallas contra las tropas de Octavio, contra quien perdería finalmente en la batalla de Aquio, en el Mediterráneo oriental. Se dice que Cleopatra, que es la última faraona de Egipto, faraona que ya era de origen griego, no de origen egipcio propiamente dicho, se suicidó exponiéndose a la mordedura de un áspid, que es una serpiente muy venenosa, y que Marco Antonio, al modo de los antiguos romanos, lanzó su espada al suelo y se arrojó sobre ella. Y eso es todo para esta primera quincena de enero y por lo tanto primera quincena del año. No tenía idea de cuánto iba a durar el programa, ahora más o menos ya sé por dónde van los tiros. También hay que decir que el 1 de enero estaba cargado de noticias, ni que sea por el simbolismo. Quisiera haberlo hecho más rápido, quisiera que hubiera durado menos, pero siguiendo el consejo de un buen amigo, en estos tiempos de prisas y de inmediatez, está bien, creo, que alguien se tome el tiempo necesario para sentarse frente a un micrófono y sin prisas y sin estrés recitar datos interesantes. Así que por mi parte ha sido todo un gusto. Tal vez este sea un programa para escucharlo de a poquito y no todo de un tirón. Pienso seguir haciendo el resto de programas que quedan, que son 23 más, hasta alcanzar todas las quincenas de este año 2023 que acabamos de empezar. Solo me queda desearles feliz año nuevo y decirles que les espero el próximo día 15 de enero para trabajar las efemérides de la segunda quincena del año. Así que un saludo fuerte a todos y muchas gracias.